Regresamos nuevamente. Bueno, vamos a empezar a desarrollar nuestro tema de hoy. Como les decíamos en la introducción del programa, pues queremos como mirar cuáles son las diferencias de celebración de estos tiempos santos, de estos tiempos de Semana Santa en las diferentes iglesias. Por ejemplo, los rabinos, la iglesia judía, ¿cómo celebra esto de la Semana Santa? ¿Cuál es la importancia que le dan? ¿Qué se hace durante estos tiempos? Igualmente los evangélicos y también los católicos. Ustedes pueden llamar a hacer todo tipo de preguntas. 524-3536 y 518-4098. Tenemos dos líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros y lo hagan también a través de nuestras redes sociales en @LasTardesDelSol, para que dejen sus preguntas y para que nos compartan también cómo van a celebrar ustedes o qué van a hacer ustedes en esta Semana Santa. Bueno, y para iniciar esta charla amena, pues hemos invitado inicialmente a un rabino de la iglesia judía de Cali. Se llama Ishai Harari Sadovich. Pues Ishai, buena energía para ti, bienvenido, ¿cómo estás? Ishai, gracias a Dios. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo está todo? Muy bien. Antes que nada, es una sinagoga. Es una sinagoga. Las iglesias. Bueno, ahí vamos aprendiendo la diferenciación. Sí, claro. Poco a poco. Sí. Bueno, eso es todo. Vengo de México. La sinagoga. Aquí Y el rabino es como la máxima autoridad dentro de la sinagoga, ¿no? Se puede decir así. Y para mí, un rabino en hebreo se dice Talmid Jajam. Talmid. Talmid significa un alumno. Ajá. Alumno. Un alumno siempre va aprendiendo, dando las clases, trayendo a la gente, convenciendo. La persona entiende mucho más que si es que estudia él solito. Cuando la persona enseña, entiende y es el mejor alumno que la persona puede tener. ¿Y cómo se llega a ser rabino? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Qué tanto tiene uno que estudiar? Bueno, más que nada son las leyes que se estudian. Ahí tenemos 613 leyes. Uy, 613. En la Torah, en la Biblia. Y eso los rabinos aumentan mucho tras los años. Ajá. Y sigue creciendo, más las cada leyes. vez más y más. Más largas. Más detalles que van saliendo, los celulares, etcétera, todas las cosas nuevas que salen. Pero lo más, un rabino es, aparte de las leyes, como dije, nunca termina un estudio. No es un estudio que tiene diploma de rabino y ya acabó. Ajá. Sigue cada vez más y más. Y mi papá, que de hecho llegó hoy a Cali, tiene 60 años. Y yo le pregunto a él, mi papá es un rabino grande en México, ¿usted es un rabino? Me dice, todavía no. Él dice que todavía no. Todavía no. Tiene que seguir y seguir aprendiendo. Bueno, y con toda esa experiencia, ese aprendizaje como rabino, nos encanta tenerlo aquí en las Tardes del Sol, precisamente porque estamos hablando de esta Semana Santa o de esta Semana Mayor. En el caso de ustedes, los judíos, ¿qué se celebra? ¿Se dice Semana Santa? ¿O de qué manera ustedes celebran esta Semana Mayor para nosotros los católicos? Bueno, nosotros la llamamos Pesaj. Pesach. Pesaj. Ajá. ¿Qué significa? Sí, la palabra de Pesaj significa salto. Ok. Saltar. Uh-huh. ¿Por qué saltar? Porque cuando el pueblo de Israel baja a Egipto, son esclavizados ahí por 210 años. Me imagino que ya conocen la historia, más o menos. Si no, les doy un resumen corto. Dios le promete a Abraham que va a tener un pueblo muy grande, pero con una condición, que tienen que ser esclavizados en tierra ajena. Y así, Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacobo, Jacobo tiene las 12 tribus, los hermanos quieren matar a José, a Yosef, se van a Egipto, hay hambruna, hay hambre en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y todos bajan a Egipto. Jacobo con los 12 hijos y con los nietos, 70 almas. El faraón, el rey de Egipto, los recibe con brazos abiertos. Son los familiares del virrey. José en aquel entonces era el virrey de Egipto. Los recibe hasta que fallece José. Entra un nuevo rey a Egipto y ese rey los empieza a esclavizar. El faraón nuevo empieza a esclavizar, se olvida de lo que José hizo en la economía del país de Egipto y empieza a esclavizar al pueblo judío. ¿Durante cuánto tiempo de esclavitud? 210 años. 210 años. 210 años de esclavitud.
Y después de esos 210 años, se llamó, bueno, un poco antes, a los 210 ya paró la esclavitud exacta. Moshe nace, Moisés. Y ahí había un decreto del faraón que todo bebé, hombre que nace, lo tiran al Nilo, al río, en Egipto. Sí. Pues la mamá de Moshe tuvo un hijo. A los 6 meses nació el niño Moshe. Después de 3 meses ya se dio cuenta que la gente está platicando que tiene un hijo. Dijo, antes de que lo maten, lo puso en una canasta y lo aventó al Nilo. ¿Quién lo encuentra? La hija del faraón. La hija del faraón. Sí. Batía. Lo encuentra, se lo lleva y Moisés vivió como un príncipe en el palacio de los egipcios. Un faraón. Como un faraón. Para que llegue alguien que tenga que salvar al pueblo de Israel. Claro. No puede ser un esclavo. Entonces, un esclavo no puede sacar al pueblo. Estas son las fechas entonces para ustedes de la celebración de esa liberación de la esclavitud en Egipto. Sí. Después de ahí, cuando él ya creció, se escapa de Egipto porque él mató a un egipcio que le estaba pegando a un judío. Se escapa de Egipto a Midian. Está ahí como 60 años. Se regresa. Dios lo manda para que se regrese a Egipto y que le dé. Empiezan las 10 plagas a los egipcios. Va con el faraón, le dice, si no lo sacas te doy sangre, rana, piojos, animales, etc. Oscuridad. Y la 10ª plaga, muerte de primogénitos. Todas las plagas no tenían que ver tanto con faraón. Hasta que escuchó faraón que es muerte de primogénitos, su hijo va a morir, se asustó un poco. Dios le dice a Moisés, en 4 días salimos de Egipto, tienen que tomar un cordero, lo amagan a la cama, y en 4 días le hacen sacrificio y lo ponen la sangre en la puerta para que Dios, cuando baje y mate a los primogénitos de los egipcios... Era como una señal, ¿no? Sí. Una señal de protección. Para que lo salte. Sí. Para que salte la puerta donde los judíos. Y de ahí proviene la palabra Pesaj. Y el sacrificio Pesaj, que es el sacrificio que mataban a ese cordero, claro, viene de la palabra que Dios saltó en cada puerta, y desde ahí se llama la palabra, la fiesta fiesta de Pesaj. Exacto. Esa misma noche, es lo que celebran ustedes. Que se recoge en el Éxodo. Que se recoge en el Éxodo, además. Exacto. Esa misma noche se salieron de Egipto, y por eso festejamos la fiesta de Pesaj, que salimos de la esclavitud a la libertad. Sobreviviendo durante 40 años hasta llegar a Canaán, la tierra prometida. Pero bueno, vamos a entrar en materia, mi querida Anita. Bueno, entonces hablemos de esa Pascua de los judíos. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, la costumbre es lo que hacemos. Llegamos a la casa y es como cada sábado. Cada sábado, no sé si ustedes saben, los sábados no tocamos nada de electricidad. Celulares. Off. ¿Siempre lo hacen? Cada sábado. Cada sábado. ¿Por qué no se toca nada de electricidad? Nada de electricidad porque es un día de descanso, un día donde no se crea nada, un día donde está con la familia, con los hijos, los celulares, lo que nos hacen que casi nunca podemos estar solos. Claro. Ni siquiera en el baño. Cero no celulares, cero televisión, cero radio. La familia, los hijos, vamos a la sinagoga, rezamos, estamos con nosotros mismos, con Dios y con la familia. Y con la familia. Esta parte sí es bien interesante. Entonces, es la única forma de desconectarse uno de todo esto, pues. Eso está bueno. Y entregarse verdaderamente a conciencia a la familia y a los seres queridos y a Dios. Entonces, lo que hacemos en Pesaj es un aumento todavía. Aparte de todas esas que no tocamos celulares, etc. Eso se hace solo el día sábado. El día sábado. El día de Pesaj también es un día santo, lo llamamos, que no tocamos celulares. Tenemos una costumbre, nos sentamos todos en familia. No solo en familia, también invitamos a gente que necesita, a gente que no tiene dónde comer. No hay nadie en los judíos ese día que se queda sin lugar donde comer.
Es una obligación invitar a la gente necesitada. Ok. Se invita a la gente, nos sentamos todos en la mesa, comemos pan ácimo, matzá se llama, matzá en hebreo, que el pan ácimo es el pan, bueno, de hecho tiene dos significados. Si le pregunta a uno, a cualquier judío, a un niño, le pregunta por qué comen la matzá en Pesaj, él va a decir, ¿por qué? Porque es un pan de libertad. Eso fue, ya que el faraón quiso que ya se vayan de Egipto, no tenían tiempo para que el pan, ¿cómo se dice en español? Con la levadura. Exacto. Que creciera. Que creciera O sea, el pan. ajá. Y o sea, hicieron nada- un pan sin que no creció nada, se quedó delgadito. 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 Así lo metieron luego, lo sacaron y eso fue lo que comieron porque no tenían tiempo y se escaparon. O sea, nada de alimentos fermentados. Nada. Eso se llama hametz. Hamet. Hametz. Cada alimento que está fermentado se llama hametz, no se come en Pesaj. Pero otro significado de matzá es el pan ácimo es un pan de pobres. ¿Por qué? Porque el pan ácimo es el pan que les daban cuando estaban esclavizados en Egipto. Este pan es el que se queda en el estómago mucho tiempo y no hace falta darles de comer tantas veces a los esclavos. Entonces tiene dos ideas ese pan, también pan de la libertad y también pan de la esclavitud. ¿Por qué se llaman esos dos? Porque para que se construya un pueblo fuerte, que pueda pasar por tantos años, con todos los pogromes que tenían, con todas las matanzas, se puede decir, con el holocausto, con la Inquisición, durante todos los años, para que puedan pasar y sobrevivir y seguir siendo como un pueblo judío, tiene que ser el principio algo muy fuerte, esclavitud, que les recuerde quiénes son. También en los momentos más difíciles, en Egipto, seguían con los nombres judíos, seguían con la vestimenta y seguían con el idioma. Aquí uno se da cuenta definitivamente, Mauro, que cada religión tiene una manera particular de Claro. celebrar o de compartir. Material. Lo que pasó en Egipto es, salimos de ser esclavos a lo material, a lo físico, y somos esclavos a lo espiritual. De la espiritualidad. Porque cuando uno es esclavo a lo espiritual, es lo que a nosotros nos alcanza, y por eso que se come el pan ácimo, es la masa, es la harina y agua. Y agua, Ya. correcto. Eso es mi vida. Todo lo demás, que no está mal que lo tengamos, pero tenemos que recordar que no es lo importante. Lo esencial es lo espiritual. Lo espiritual. Lo espiritual es sin todas las Y estar lo levaduras. más sin- limpio posible. Exacto. Ok. Exacto. Bueno. Bueno, fíjate cómo vamos interesante aprendiendo. esta ¿ah? historia, me gusta. Bueno, ¿y esto durante cuántos días se pone en práctica? Son 7 días. Empezamos el viernes en la noche, en este caso, es 30, Sí. hasta el sábado que viene. Entonces son 7 días. Aquí en la diáspora, afuera de la tierra de Israel, se hacen 8 días. Empiezan ustedes este viernes. Este viernes. En la noche ya empezamos con, se llama el Seder, donde nos sentamos y comemos el pan ácimo, comemos el maror, que es una Bueno. hierba amarga, para recordar la amargura, que es lo más importante. Y se toma 4 copas de vino, con los 4 nombres diferentes de la libertad que Dios dijo que nos saca de Egipto. Bueno, Isaí, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la... ¿Isaí? ¿Lo pronunció bien? Sí, Isaí, Isaí, bueno. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en las Aras del Sol y por compartirnos de verdad esa manera tan particular y tan interesante además de celebrar ustedes esta semana, que comienza a partir del viernes. Muchas gracias. 2 de la tarde, 5 minutos. Seguimos en las tardes del sol. 10 años contigo. Hoy hablamos de Semana Santa y las diferentes celebraciones de acuerdo a las religiones. Ya hablamos del judaísmo, ya tuvimos un rabino aquí, obviamente. Ahorita vamos a tener como invitado especial al pastor José Brown, mi querido pastor cristiano evangélico. Buena energía, mi querido pastor José Brown. ¿Cómo está? Muy buena energía, mi querido Mauricio. Muy bien, muy bien. Bienvenido, Bueno. pastor. ¿Cómo Bienvenido. está? Gracias, muy bien. Qué bueno tenerlo aquí nuevamente con nosotros en las Aras Bueno, del Sol. Y sobre todo en una tarde como la de hoy, ¿no? Que es el inicio de la Semana Santa, que es el tema. Inicio de la Semana Santa. Bueno, para los judíos, como veíamos ahora, ellos no creen en Dios. Sí, Si creen en Dios, no creen en Jesucristo. Pero no es. creen en Jesucristo. Exacto. En Jesucristo es. Ese Jesucristo. Pero, pues el niegan la Hijo de Dios? existencia del Hijo de Dios. Exacto. ¿Cierto? En el caso de los evangélicos, ¿cómo es?
A ver, esto es muy interesante, hombre, y esto me emociona porque Tardes del Sol está haciendo la pedagogía de la espiritualidad. ¿Sí? O sea, Para lo que inicio de la decía semana. nuestro invitado anterior, qué tantas cosas podemos compartir y qué tantas cosas son diferentes. Pues, sin ánimo de ofender, No, claro, se ellos respeta todo. son la primaria, Ajá, nosotros somos la secundaria. ya. ¿Por qué? La base de la fe es que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto 200 años, como él dijo. Mataron un cordero, tomaron la sangre, la pusieron en las puertas, ¿se acuerda de la película Sí. Los 10 Mandamientos? Sí, sí. Ajá, sí, sí. Y Esa entonces, película me encanta. la Pascua es cuando llega el ángel a matar a todos los primogénitos, pero donde está marcada la puerta con la Eran sangre los que del se cordero, salvaban. se salvaban. Nosotros tenemos la Pascua cristiana. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y derramó su sangre en la cruz el Viernes Santo para que todo aquel que en él crea no se pierda, se lo saltan y tiene vida eterna. Entonces, la primaria es con un cordero en las puertas, la secundaria es con el Cordero de Dios en la cruz. Quitando el pecado y El- liberándonos del pecado. Eso, Pastor, ellos son pero liberados de la esclavitud, nosotros del pecado. Del pecado. Pastor, pero entonces usted dice que que ustedes son la secundaria. Sí. La secundaria. Primero fue el judaísmo, de allí nace el cristianismo. Sí, sí, perfecto. Así es. Todas las raíces del cristianismo o del catolicismo son judías. ¿Jesús era judío? Sí. Sí, señor. ¿María era judía? Claro. Sí, señor. ¿Los apóstoles? Judíos. Entonces, las bases nuestras, la primaria es el Es el judaísmo, judaísmo. con un corderito y la sangre en la puerta. La secundaria es con el mismo judaísmo, Jesús como judío, en la cruz del Calvario, con la misma sangre del Cordero de Dios, pero para liberarnos del pecado. Por eso es muy bueno que el inicio de la Semana Santa para los de Tardes del Sol sea con esta pedagogía. Vaya y busque en su iglesia y confíe en el sacrificio del Cordero de Dios que tomó su lugar en la cruz para que usted tenga perdón de pecado. Bueno, mi querido pastor, pues ayer para los católicos, Domingo Santo, Ramos. Domingo de Ramos, y salieron en las procesiones. ¿Para ustedes no existen las procesiones? No hay procesiones, no hay intermediarios, no hay sacramentos. ¿No hay Domingo de Ramos? Digamos que sí y no. A ver. Mejor dicho, ¿qué hicieron ayer? No. ¿Cómo fue esa manera de Ayer- comenzar esta semana? Ayer, en la Biblia, en el texto que se predica, se habla de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Sí. Que tomaron ramos. Sí, claro. Osana, Osana, ¿sí entienden? Ajá. Sí. Pero no hacemos la procesión. Ajá. Solo ahí sentaditos, leemos el texto y nos damos cuenta Claro. que ese día empezó la gran liberación hasta la muerte para librarnos del Pero pecado. ahí viene siendo algo muy similar a lo que Claro. hacen los católicos. Lo que pasa Sí. es que los católicos tienen una manera muy particular de recrear esa situación. Entonces lo hacen por medio de las procesiones. Tú lo has dicho perfecto. La pedagogía católica es con la procesión y los ramos claro. que hoy la ecología prohíbe que se Sí. dañe la palma de cera. De cera, Ya correcto. utilizamos Pero otras cosas. sí, nosotros lo conmemoramos con los textos bíblicos, pero no lo celebramos con la procesión. Ya. Muy bien. ¿Qué significa el Viernes Santo para Bueno, ustedes? yo pienso que no para nosotros, yo creo que para la humanidad. Aquí quiero ser yo universal. Es tan importante el Viernes Santo cuando el Cordero de Dios entrega su vida y derrama su sangre en la cruz, que partió la historia en dos, mi querido Mauro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque pastor? después de que él muere, de aquí para allá es antes de Después, Cristo ajá. y de aquí para allá es después de Cristo. O sea, mire por ejemplo esto, Anita, A cuando ver. usted vaya a salir, ojalá no, el Jueves Santo por ahí de paseo, no. Mire el Cerro Las Tres Cruces. Sí. En el Cerro Las Tres Cruces está tipificado dos cosas muy lindas. El viernes que Jesús murió, partió la humanidad en dos. A un lado, los que oyen de Jesús y no creen, gestas. Y al otro lado, los que oyen de Jesús y creen, dimas. Ujú. Con el nacimiento en Belén partió la historia y con la muerte en la cruz partió la humanidad. Todos van a oír de Jesús. El que no cree es condenado.
y el que cree que Jesús es el Cordero que lo salva, es salvo. Pero igual ambos eran dos ladrones, ¿no? Que uno creía y otro no creía, pero ambos eran ladrones. Toda la humanidad está condenada a muerte, todos somos pecadores. Fíjate, eso es muy interesante. Exacto. Todos estamos en la misma condición, ladrón y ladrón. Exactamente. Eso de que un ladrón bueno y otro malo. Todo, no, ladrón es No, ladrón. Ojalá Está en el pecado. Ojalá y a tu casa esta noche llegue un ladrón malo, porque es el bueno que lleva todo. Que es muy bueno al Pues robar. claro. Ay, sí. Entonces, los dos eran ladrones. Pero fíjate lo que le dijo un ladrón al otro. Miró a Jesús y dijo: a ver, bájate de esa cruz. No dices que vos sos Dios. Bájate de esa cruz y salvate, Sí. y nos salvás. Correcto. Y si era ladrón, porque necesitaba ser salvo. Ajá. Entonces Jesús no le contestó el otro ladrón, el bueno, y le dijo: ¿no temes tú a Dios estando condenado? Este que está aquí en medio no ha hecho ningún mal. Nosotros somos ladrones. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo ese ladrón bueno. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. ¿Cómo le aplico yo esto a la audiencia, a la teleaudiencia? Todos somos ladrones, queridos vallecaucanos, colombianos. Todos necesitamos un salvador. Hagámoslo lo del ladrón bueno. ¿Sabes qué hizo el ladrón bueno? Lo miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hizo dos cosas: creyó en Jesús y lo vio como rey. Estaba muriendo en la cruz y le dijo: cuando vengas en tu reino. En el Padre Nuestro lo dices cada rato tú. Yo pensaría más bien que esa afirmación suya de decir todos somos ladrones, deberíamos de cambiarla, todos somos pecadores, más bien, porque ahí nos dicen, allá el pastor José Brown dijo en Tardes del Sol que todos éramos unos ladrones. Pero usted les fue más mal contigo, que todos somos pecadores, ladrones. Pecadores, otra cosa. No, sí, exacto. O sea, la condición de la humanidad es que está separada de Dios. Sí. El único acceso a la salvación es Jesús. Por eso nosotros los cristianos evangélicos nos matamos un cordero, no comemos panes ácimos, no celebramos lo que es la redención de la esclavitud, sino que le decimos a la teleaudiencia: ven a Jesús, oh pecador, trae tus problemas a donde Dios puso a su Hijo a morir por ti. Pero qué tan importante es esta celebración para la religión cristiana, la celebración de la Semana Santa, como ya lo estábamos mencionando, y ya lo hemos venido también diciendo, es un momento de reflexión, de recordar que somos pecadores, pero que tenemos a nuestro Dios que nos limpia de todos esos pecados. Sí, ¿cómo la celebramos? Yo estoy triste con esto, por una razón. ¿Por qué? Cada vez se ha perdido más el fervor de celebrar o conmemorar la Semana Santa. Ah, no, eso sí es verdad. Cuando yo era niño no había ni música. Anita, usted es muy joven. Gracias. No se oía sino música clásica y brillante. Eso de que se oye bachatas y cosas de eso, no. Eso no existía. Todo el mundo iba a las procesiones. Se ayunaba, se había abstinencia. Tengo entendido que las emisoras de música rumbera tenían que dejar su programación a un lado y meter solo música clásica, ¿no? ¿sí? Sí. Ahora no, ahora siguen como si nada estuviera pasando. Ahora llaman la gente está para vergüenza nuestra, parranda santa. Sí, no, eso Sí, es lo que sí, estaba sí, diciendo. correcto. Mucha gente toma la Semana Santa como una semana de vacaciones, entonces ¿para dónde vamos? Entonces ¿dónde es la fiesta? Entonces como todo está Y el asadito, ¿qué en hubo? ¿Qué muchos hubo el asado? establecimientos prohibidos, exacto, la fiesta, entonces buscan parche en otro lado. Entonces, ¿cómo celebramos? Me preguntas a mí. Exacto. Pues yo tengo que decirle, ojalá el pueblo caleño y colombiano volvieran a la devoción de tener un tiempo de reflexión seria, de lectura bíblica, y los judíos fueron liberados de la esclavitud, nosotros fuimos liberados del pecado, pero que tengamos tiempos de reflexión en esta Semana Santa, sinceramente, porque muchas veces lo que estamos viendo en nuestra sociedad es consecuencia de nuestra falta de espiritualidad. Y uno de ellos es la Semana Santa. Se perdió toda esa devoción, toda esa, ¿cómo se dice? Esa seriedad con que se tomaban estos días de reflexión. Semana de recogimiento, se decía. Sí. ¿Qué viene a tu mente cuando dicen recogimiento? Como de interiorizar. Sí. Pero ahora la han hecho semana de esparcimiento. Sí, correcto. Ya no se puede hablar de semana de recogimiento. Sí. Entonces yo creo que estamos perdiendo todos. Ahora, yo sí quisiera que en esta hermosa invitación, le agradezco mucho, los vallecaucanos volviéramos o tuviéramos, allí donde está usted en su balneario, si está pasando vacaciones con la familia, está bien, busque un lugarcito el Jueves Santo
y vaya y coja la Biblia y en uno de los evangelios lea, por ejemplo, la vida, pasión y muerte de Jesús por tus pecados, ¿ya? Pero hagamos algún acto de reflexión y de espiritualidad en esta semana. Claro, claro. Bueno, Pastor José Brown, el tema de la cuaresma para los evangélicos, ¿cómo se maneja? A ver, cuarentena, cuaresma, 40 días. Yo creo que esa palabra viene de los 40 días que se demoraron los judíos en el Antiguo Testamento, desde la salida de la esclavitud hasta el monte Sinaí, cuando recibieron la Torá o la Biblia. Entonces, esos 40 días son 40 días que ellos la llaman las cuentas del Homer. Son 40 pasos de reflexión y espiritualidad hasta quedar listos para recibir la palabra de Dios en el Sinaí. ¿Cómo la podemos celebrar nosotros? Hombre, 40 horas, que no sean días, de reflexión para acercarnos a la palabra viva que es Jesús. Porque es que la Biblia tiene 2 tomos. Un tomo en piel escrito y letra, en tinta. Y el segundo tomo encarnada en Jesús. Jesús es la palabra de Dios encarnada. ¿Sabes cómo lo dice la Biblia? ¿Cómo? El verbo hecho carne. El verbo es la palabra. La palabra hecha carne. Entonces, ¿cómo es la cuaresma, hombre? Momentos de pasos progresivos hacia el conocimiento de lo que Dios hizo a nuestro favor. ¿Cómo puede vivir la gente, Anita, Mauro? Olímpicamente olvidando el sacrificio que Dios hizo para que nosotros fuéramos salvos, y se van de parranda. No. Ajá. Yo hago un llamado a la reflexión y a la espiritualidad. Con este llamado a la reflexión y a la espiritualidad, nosotros aquí en Tardes del Sol queremos invitarlos a que marquen el 524-3536 sus preguntas, todo tipo de preguntas que tengan para el Pastor José Brown, que está en este momento como invitado aquí en las Tardes del Sol. Bueno, uno de los días que para mí suele ser el más llamativo dentro de esta Semana Mayor es el Día de la Resurrección, el domingo de Resurrección. Gol. Es que para mí es el más lindo. Si Cristo no resucitó, apague y vámonos. Sí, claro. Sí. En el cristianismo, ¿cuál es esa manera de celebrar este día tan importante? ¿Qué significa la resurrección? Bueno, mira, aquí pasó el rabino ahora, el judío. Los judíos no tienen la resurrección porque no tienen a Jesús. Ellos se quedan en el Antiguo Testamento. Primaria. La secundaria ya viene, ya no la palabra en libro, ni en rollo de piel, sino encarnada en Jesús. Mira, hermosa tu pregunta. En el Antiguo Testamento se mataba un animalito. ¿Tú habías cometido un pecado, Mauro? ¿Te sentías muy mal? Conseguías una víctima que te sustituya, un corderito. Un cordero. Vas al sacerdote. Soy sacerdote, yo he cometido una falta, pero no quiero morir, porque el que comete la falta debe morir. Tengo este sacrificio. Entonces el sacerdote pone las manos y las tuyas sobre el corderito y le transfiere tu culpa. Matan al corderito y usted queda libre de esa falta. ¿Qué hizo Jesús? En la cruz tomó la culpa de toda la humanidad como el Cordero de Dios. Murió. Tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, queriéndole decir a todo el mundo que el sacrificio de Jesús como Cordero fue aprobado. De ahí es donde dice el catolicismo: yo soy el Cordero de Dios, dichosos los llamados a esta cena. Yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. El Pastor José Brown. Pastor, en estos minutos que nos quedan, pues hay que decir que hemos invitado al Padre José González también para que nos hablara de cómo es la celebración para los católicos, y que hiciera de una vez la invitación para esta Semana Mayor. Pero por inconvenientes de tiempo no alcanzó a llegar a los estudios de Telepacífico. De esta manera, Pastor, aprovechando su presencia, hagamos esa diferenciación de celebraciones para los católicos y para los evangélicos. Pues es un honor reemplazar a José González, oye. Es un gran honor. Es un gran honor. Y para él también es un honor que usted lo reemplace. Sí, gozamos de buena amistad. Sí. A ver, una diferencia básica es esta. Nosotros tenemos unas actividades más hacia el interior de la comunidad. Ajá. Y la Iglesia Católica tiene unas actividades más hacia el exterior, ¿no? Sus procesiones y demás. Pero
Otras diferencias no se pueden hacer muy notorias porque usamos los mismos textos, los mensajes de las 7 palabras. Lo que pasa es que la Iglesia Católica ha sacramentalizado la fe. Nosotros no tenemos sino 2 sacramentos, la Santa Cena y el bautizo. Ya. En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos, ¿no? Bautizo, confirmación, penitencia, comunión, extremaunción, ¿sí? Orden y matrimonio. Orden y matrimonio. Ellos han sacramentalizado. Los sacramentos para ellos son canales de gracia. Entonces, muchas veces, es muy sutil lo que voy a decir, muchas veces los católicos piensan que yendo al sacramento, Dios está muy feliz con ellos. No, vaya a Jesús, que ahí sí está feliz Dios con usted. Y esta Semana Santa es una gran oportunidad de no ir a los sacramentos, pero sí de ir a Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Ese es un buen mensaje para todos nuestros buena televidentes. reflexión. Sí. Hay mucha gente que piensa, no pude ir a la iglesia, no pude ir al culto, no pude ir a la procesión. A la sinagoga. A la sinagoga, exacto, a la sinagoga. Pero hombre, si estoy en conexión directa con Dios, pues estoy cumpliendo con esa fe que tengo hacia Él, ¿verdad? Así es, y yo creo que eso es lo importante. Estamos cansados de religión en el mundo. Las religiones han generado a veces hasta problemas. Hagamos la diferencia en esta Semana Santa y a los de Tardes del Sol. Qué bueno que hacemos la diferencia entre religión y espiritualidad. Y espiritualidad. Religión es tradición, es procesión, es sacramento, es costumbre. Espiritualidad es Jesús murió por ti en la cruz. Ven a Jesús, oh pecador. Y lo llevamos en nuestro corazón. Mi querido, exactamente, mi querido Pastor José Braun, buena energía para usted. Muchas gracias por habernos venido a compartir. Felices